Soy Luis Correa Díaz, nací en Santiago y estudié en la Universidad de Santiago la licenciatura en castellano y después me cambié a la Universidad Católica, donde terminé en pedagogía en castellano. Estudié en la Universidad de Chile, donde hice un magíster en literatura. El año 93 me fui a los Estados Unidos a estudiar el doctorado. Esos son mis oficios actualmente. Soy profesor universitario, hago clases de poesía, teoría literaria, estudios culturales, también de traducción. Yo me inicié copiando poemas de otros, ¿no? Cuando chico, ¿no? Copiando y tratando de, al copiarlos, como encontrar qué era eso que le llamaban poesía, ¿no? Y claro, me acuerdo que en esa época copiaba poemas de Neruda y de la gente que estaba más o menos como al alcance de uno. Y a esto te estoy hablando como los 10, 12 años, ¿no? Y después, y yo creo que seguí en eso por largo tiempo. Y yo creo que en general es la práctica que todos hacemos en el fondo. Que ya lo han dicho, a propósito de lo que tú hablabas como de la metapoética, es que uno, todo texto de uno tiene en el fondo otros textos atrás, ¿no? Que uno va ocultando, ¿no? Y si tiene coraje, se van exponiendo en el texto de uno y uno se va sintiendo menos avergonzado de eso, ¿no? Y le va perdiendo temor a la no originalidad, que por otro lado es un fantasma que lo persigue a uno por largo tiempo. Así que esa es la parte. Ahora después están los orígenes míticos, llamémoslo así, que es lo que te cuentan otras personas de ti, y lo que me cuentan de mí es que yo hacía canciones en la micro, ¿no? Cuando iba sentado, que mi mamá me llevaba del colegio a la casa, qué sé yo, que yo iba haciendo canciones a una negra, a una morena, que nunca volví a encontrar realmente. Entonces, yo creo que ahí me quedó esa cosa. Yo creo que quise siempre escribir poemas para que algún día uno de esos llegara a ser una canción de algún grupo, que alguien lo cantara, y que se volviera a cantar cada cierto tiempo, ¿no? No creo que nadie haya hecho eso y que lo vaya a hacer con mis poemas, pero es eso, ¿no? Ahora, no sé si mis poemas son aptos para canción. Eso sí que no lo sé, pero el sueño está ahí. Bueno, hay gente que funciona con una disciplina diaria, ¿no? Yo creo que todos aspiramos a eso, pero la poesía muchas veces funciona por otras vías, ¿no? Y aunque hay una disciplina diaria, no necesariamente la escritura diaria de un poema, pero sí al menos la anotación, ¿no? La anotación de ciertos estímulos. Yo creo que en esa medida es importante. A mí me gusta ir anotando los estímulos, creando como una especie de archivo de estímulos. Pueden ser visuales, pueden ser digamos, intertextuales, es decir, otros textos que tú lees, pero generalmente, bueno, como lo han dicho muchos autores, la literatura se reproduce a sí misma, ¿no? Entonces, uno más bien es un medio de esa reproducción y todo texto nace de otro texto. Ahora, como nuestra cultura es múltiple en sentido de medio, también lo visual, un poema puede nacer de la televisión también, de tu impacto de alguna cosa, ¿no? En ese sentido. Muchos de mis poemas también han nacido de mi impacto de ver ciertos documentales, de leer ciertos textos. Leo menos literatura, ¿no? Y no me avergüenza decirlo, y leo más otro tipo de textos de divulgación científica, por ejemplo, y si me da el margen de inteligencia, trato de leer las fuentes, ¿no? El tema recurrente es
siempre fue la posibilidad de que el lenguaje, poder utilizar el lenguaje, lo que había dicho al principio, en que sea como un ofrecimiento amoroso hacia el lector, ¿va? O al espectador que en este momento, ¿no? Que si lee un poema, por más dramático, por más nostálgico, o por más terrible, o por más humorístico que sea, que tenga una experiencia amorosa en un sentido afectivo. Abrir el espacio que yo tengo, que es el espacio de crear un poema, para que ese otro lenguaje, en este caso particular, que es el tema que me fascina, que es la cosmología, es decir, nuestro lugar en el universo y todas las maravillas que pasan afuera, que no vemos, ¿no? Tratar de ofrecerle ese espacio a ese lenguaje y a esas preocupaciones, ¿no? Entonces por eso este libro está lleno de supernovas y un poco tratar de olvidarme de yo mismo, ¿no? Tratar de olvidarme de mis penas de amor, de mis traumas, de mis conflictos, incluso de mis conflictos o de mis experiencias políticas, ¿no? Es decir, abandonar un poquito por un momento la condición humana. Bueno, el primero, como te decía, se llamaba Bajo la pequeña música de su pie, que tenía un título de... hay un libro de poemas de James Joyce que se llama Música de cámara. Y entonces ahí hay un verso, ¿no? Pero lo tomé o lo recreé, digamos, le cambié alguna... Finalmente terminó llamándose Bajo la pequeña música de su pie, ¿no? Es un libro raro, en el sentido de que es de los años 90, pero trataba como no de rescatar, pero recogía un poco mi experiencia como urbana en las épocas finales de la dictadura, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un juego con variados tipos de lenguaje, pero era un esfuerzo de darle al lenguaje un poder, o encontrarle, digamos, si era posible, un poder como curativo, ¿no? De que la poesía dejara un poco la parte del lamento, ¿no? En esa época, y que pudiera convertirse un poquito más en fiesta, ¿no? El segundo fue una plaqueta, también la sacó Documenta, pero bajo otro nombre que era Ojo de Buey, ¿no? Que fueron que eran como 5 poemas como muy metapoéticos en ese sentido, y también trataban como de mi preocupación urbana un poco, jugaban un poco con prostitución, ¿no? De lo que uno veía en las calles en la noche, ¿no? Y todo eso, ¿no? Ese libro se llama Rosarios de actos de habla, ¿no? Que en el fondo es el formato de un rosario, ¿no? Y que es un libro erótico. Lo que llamaba en ese tiempo era tratar como de levantarle los vestidos a la Virgen, pues, y ver qué es lo que había ahí. En ese tiempo me interesaba todavía erotizar la religión, devolverle ese poder, esa convocatoria. Porque el lenguaje religioso, particularmente el más místico, ¿no? Que ese libro no tenía nada de místico, pero a mí me interesaba el tema, es justamente eso, ¿no? Esa combinación de ese lenguaje erótico con ese lenguaje religioso, ¿no? Por lo cual resulta siempre tan revolucionario, agresivo y peligroso, ¿no? Se llama Divina Pastora, que eran como las jaculatorias que desarrollé en todo ese periodo, ¿no? Que son más o menos como 15, ¿no? Un poema semi-largo, que eran justamente estos de jaculatorias, ¿no? O sea, estos personajes que se refieren a la Virgen, y le conversaban, le hablaban de sus penas y trataban de buscar consuelo en ella, ¿no? Pero siempre era un lenguaje entrecruzado, que era la Virgen, pero era la novia, era la amante, y era la madre, ¿no? Y si se puede decir de alguna manera, aunque suene muy pedante, era como la patria también en ese sentido. Sí, la Virgen siempre funcionaba como dice la portada, ¿no? Ella es amada, ella es porfiada, es temida, es decir, ver en esa figura
todos los fantasmas que uno lleva, ¿no? Ya sean sexuales, emocionales, filiales y patrios, digamos, ¿no? Tendría que ser un gesto un poco humorístico, un poco jovial, ¿no? De quitarle el peso a esa experiencia, ese peso dramático que tiene, y era entregarle el humor, ¿no? Que el mismo poeta, como un ciudadano cualquiera que se divorcia, que se separa, que se casa, que se riera de eso, ¿no? Y que se riera de la institución del matrimonio también. Mister de Soltería, y que después del 2008 tuvo una segunda edición bastante más ampliada, con mucho más poemas, y eso salió por Altazor en Viña del Mar, con el trabajo de Patricio González, que es el editor allá, y que fue un libro muy, muy bello, con un trabajo de tapa de un pintor brasileño, y que era el libro que más me había gustado hasta esa fecha, que era como una especie de recopilación de los últimos 10 años a esa fecha, ¿no? Por supuesto dejando muchísimas cosas fuera, ¿no? Era más bien lo que yo quería que quedara ahí, ¿no? Y mientras tanto estaba trabajando en este último libro, que se llama Cosmological Me, que es realmente, aunque ojalá que no suene muy arrogante, pero que es realmente lo mejor que he hecho y que lo que haré hasta la fecha, y que creo que lo que, si se puede decir, sería como el aporte que yo podría hacer a la poesía en general, ¿no? Es decir, es un libro que trata como de pedirle a la literatura, a la escritura, y lo hace en la práctica, de olvidarse de sí misma y hablar de otros temas. ¿Y cuáles son esos otros temas? Es lo que dice un filósofo español, ser como el habitante de la frontera, ¿no? Es decir, que la literatura se interese, brinde el espacio literario, en este caso a la cosmología o a la ciencia, es decir, a disciplinas más duras, y que deje un poco de circular en los temas de la condición humana, ¿no? Y por eso que lo que yo le llamo como el facing up, no mirar hacia arriba, ¿no? Y en el fondo es mirar, darle a la condición humana que podamos mirar nuestra condición cósmica, digamos, ¿no? Y que reconozcamos que nuestra existencia es un accidente muy minúsculo, ¿no? Siendo lo importante que es, pero en términos tan de universo, ¿no? Nos empequeñecen mucho, y eso tiene que ver un poco con esta condición poshumana de la actualidad, no tanto por la parte de la robótica, sino que más bien por la parte filosófica de esa poshumanidad, ¿no? Un poema que se llama Gracias por todo, y que pertenece a Divina Pastora, del año 98, y bueno, dice así: gracias por todo, Madonita, aunque el todo fue una parte, mire que hacerme esa metonimia. Todo se lo agradezco de corazón, claro que ya me quiero salir de usted, y no me lo tome a mal, ¿quiere? Desde que este amor no es saludable. Pero no le quepa la menor duda, ¿qué hubiese sido de mí, de su pajarón, sin usted, sin sus cuidados nocturnos? Gracias le doy porque me salvó de mis peores enfermedades. Gracias porque con amor o sin él me tuvo usted entre sus brazos. Pilucho y tembleque como un bendito, estallando de pura y simple alegría. Por eso, y por otras cositas que aquí no incluyo, quiero ofrecerle eterna gratitud, a pesar de que hoy andamos por la vida cada uno.